Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Deberías dormir, Piprem. No puedo dormir. Si hay algo, dilo, dijo la doctora Broncini, incorporándose en el cabecero, mirando a la mujer sentada al borde de la cama con una mirada tranquila. No le gustaba la sensación de que algo se quedara sin decir o de querer preguntar pero no preguntar. No hay nada. Si quieres preguntar algo, dilo. No quería irritarse más, ya había lidiado con suficientes cosas molestas hoy, pero parecía que esta mujer no cooperaba en absoluto. Seguía diciendo que no había nada, aunque sus ojos estaban llenos de cosas que quería decir. ¿Te vas a casar con ese hombre, Piprem? ¿De qué estás hablando? Antes de que la actriz pudiera terminar la frase, la hermosa doctora la interrumpió irritada. Lo que había oído era una locura y ya había lidiado con el dolor de cabeza que le había causado ese hombre. Ahora tenía que volver a enfrentarse a preguntas sobre él. Aunque ames a ese hombre, no lo permitiré. No dejaré que te cases con él. Suéltame. El agarre en su brazo hizo que la doctora Prinzini casi quisiera apartar a la mujer que tenía delante, pero no pudo hacerlo al ver la mirada posesiva en sus ojos que la hizo suspirar. Me perteneces. No le pertenezco a nadie, pero te pertenezco a ti. Tengo que recordarte, Pipren, que eres mía. Tal vez fue el miedo a perderla lo que hizo que Napak se olvidara de sí misma e hiciera algo que a la doctora Prensini no le gustó. A la doctora no le gustaba su lengua afilada ni la forma en que usaba ciertas cosas para amenazarla. No soy tuya, suéltame, eres mía. Cuanto más la rechazaban, más irritada se ponía Napak. ¿Sabía la doctora Prensini que sus sentimientos estaban a punto de estallar? Escuchar a ese hombre seguía planeando una boda la angustiaba, obligándola a hacerle entender a la doctora que le pertenecía a ella y a nadie más. No soy de nadie, eres mía. El beso que le apretaba no era nada suave, lo que hizo que la doctora Prensini luchara por liberarse. En cuanto tuvo la oportunidad, no dudó en morderle el labio con fuerza. ¡Ay! Sal de mi habitación ahora, Pipren. Si soy tuya por esto, entonces también debo ser de alguien más, ¿verdad? La doctora Prensini se bajó de la cama, dándole la espalda a la mujer que seguía sentada ahí. Ya había lidiado con suficiente caos hoy y ahora tenía que enfrentarse a este dolor de cabeza en medio de la derecha. Pipren, no creas que solo porque nos acostamos juntas puedes hacer lo que quieras. ¿Has olvidado que tengo algo en la mano? La amenaza que había olvidado a propósito volvió a surgir en cuanto Napak sintió miedo por el futuro, pero no para la doctora Prensini, quien, al oír esto, volvió a mirar a quien hablaba con una mirada impasible, indiferente a lo que oía. Los buenos sentimientos que le hacían latir con fuerza no eran como ella pensaba. Esta mujer lo hacía todo solo para conquistarla. El corazón de esta mujer no flaqueaba como el suyo, que flaqueaba cada día más. Si crees que esas fotos pueden hacerme algo, adelante, Pipren, haz lo que quieras con ellas. Después de esto no nos conocemos. Pipren, sal de mi habitación ahora mismo, sal de aquí. No lo haré, si no lo haces, lo haré yo. La doctora Prensini no bromeaba, diversos sentimientos le hacían no querer mirar a esta mujer, así que agarró su bata, pero tuvo que detenerse cuando la actriz la bloqueó y le sujetó la mano, pero la soltó rápidamente al liberarse. Me voy. La puerta del dormitorio se cerró, pero la doctora Prensini permaneció de pie sin volver a la cama. Los ojos de la actriz antes de irse estaban llenos de súplica, casi ablandándola, pero no volvería a ablandarse por esta persona. Por lo que esta persona mostraba era solo deseo de ganar, lo que tuvimos nos salió del corazón. Por otro lado, la persona que salió de la habitación se quedó quieta, mirando la puerta con aire culpable. La fría mirada que recibió le dolió el corazón.
obligándola a agarrarse el pecho izquierdo, esperando que la opresión desapareciera. Todo en la doctora Prensini siempre le afectaba el corazón. Esta vez la pifió de verdad, dejando que las palabras de su exgerente la afectaran y recordándole a la doctora sus sentimientos sensibles. Todo este tiempo habían olvidado las amenazas que hizo para que se mantuvieran cerca, pero hoy lo volvió a mencionar. Se merecía que la miraran fríamente y le echaran de la habitación. Esta noche sería la primera noche desde que se acercaron que tendría que dormir en su propia habitación sin el cálido aroma en el que le encantaba acurrucarse. Incluso si quisiera disculparse, la doctora Prensini probablemente no quería escucharla ahora. Necesitaba pensar en cómo reconciliar su relación. Mañana tenía que rodar las 2 escenas restantes del drama. Entonces tendría tiempo suficiente para disculparse por sus duras palabras. Ahora sus sentimientos por la doctora Prensini eran lo suficientemente claros como para hacerla sonreír. Aunque peleemos, no será mucho antes de que nos acercáramos de nuevo.